Ser Podcast. Jesús Callejo, con los ladridos de fondo. Bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues un placer. Y como ves, esta vez sin reparar en gastos porque tengo una voz cavernosa para encajar. Totalmente. en este Mira que lugar. La semana pasada, cuando estábamos en Valladolid, que te dije un momento, bebe agua, que ya veía, ¿no?, que tenías la voz un poco tomada, ¿no? Pero también ha sido gracias al efecto de esa maravillosa exposición y esa actividad que habéis realizado en Zamora, ¿no? Mitológica. Sí, ha sido un fin de semana intenso, bastante loco, bastante mitológico, bastante legendario. Pero desde luego el estar aquí hoy es todo un premio, ¿no? El lugar impresionante, en fin, una de las manifestaciones rupestres más importantes de toda la isla de Gran Canaria. Yo creo que junto, pues bueno, evidentemente si encontráramos rastros de esos poblados prehispánicos, de esos poblados aborígenes, está claro que tendríamos que estar aquí. Evidentemente que siempre se ha llamado, ¿no?, lo de la Capilla Sixtina de los antiguos canarios. Por supuesto, le hace honor, pero también habría que estar en el Museo Canario de Las Palmas, en el cenobio de Valerón, en los túmulos funerarios de La Guancha, o bien en ese calendario aborigen de Risco Caído. Si juntáramos todos, sí que tendríamos una idea aproximada de cómo vivían estos primeros pobladores antes de esa conquista castellana. Sí, porque lo decía yo ahora, tiene infinidad de enigmas, de misterios, de dudas, ¿no? Que es lo que hace que los investigadores continúen, si sigan trabajando, sigan investigando, porque en definitiva es algo apasionante, ¿no? En esta cueva de Risco Caído, no, en esta cueva pintada, donde estamos haciendo el programa, yo descubrí hace muchos años, también con la invitada que vamos a tener ahora dentro de unos minutos, precisamente todos esos secretos de las pintaderas, del posible significado, ¿no?, de las pinturas de la cueva, pero sin adelantar algunos de los argumentos que vamos a tratar, Jesús, a lo largo de este cronovisor. Tenemos aquí delante el teclado preparado. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana? La fecha es el 8 de agosto de 1873. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, no hace falta ni meter efectos, tenemos hasta los perros aquí, ¿no?, que acompañan a José Ramón Orihuela, que es el agricultor, ¿no?, que vemos adentrándose en esa cueva. Antes hemos estado en ella, viéndola en el futuro, el aspecto que tenía el agujero por el que se adentraba, ¿no?, a las entrañas de esta tierra, ¿no? Sí, ocurre como ocurre con otras cuevas, de forma casual. Es verdad que se podría decir que no es el descubrimiento, sino más bien el redescubrimiento en 1873, porque hay constancia que por lo menos 11 años antes ya fue visitada, posiblemente en parte también saqueada, en parte expoliada, pero claro, no tenemos referentes, no tenemos nombres. En este caso sí, tenemos a José Ramos Orihuela, que, bueno, pues eso, haciendo sus labores, las labores de desmontar lo que eran sus tierras, lo que era un poco su acequia, y observa un socavón. En ese socavón pues ocurre lo que ocurre, se abre el suelo y entra de forma abrupta en lo que actualmente es la cueva pintada. De hecho la llama la cueva pintada precisamente por lo que ve es muy llamativo, son figuras geométricas en esas paredes, figuras geométricas con unos colores muy vivos. Fíjate, cuando digo colores estoy hablando de dos colores realmente de los que hay que hablar, que sería el rojo del almagre y el blanco de las arcillas de blanquecinas. El negro lo da precisamente la toba, ¿no?, porque estamos hablando de una cueva volcánica. Claro, el momento en el que estamos viviendo en este cronovisor para él tuvo que ser, bueno, tremendo, porque lo que se encuentra, claro, incluso siendo una persona que suponemos, no tenemos muchos datos de su biografía, pero seguramente no tenía pues los estudios ni la preparación para poder entender, ¿no?, a qué se estaba enfrentando. No, evidentemente, él seguro que ya había visto otras cuevas, pero eran cuevas evidentemente también artificiales, cavadas, en fin, de los antiguos poblados. Claro, esta cueva pintada es un poco el epicentro de todo una población, de todo una ceremonia importante que se hacía
donde era tan importante lo que estaba bajo la roca, bajo la piedra, como lo que estaba luego en la superficie, en fin, las distintas habitaciones, viviendas que se han encontrado, hasta 60, incluso también los graneros. Es decir, que poco a poco, cuando se ha ido desgranando esto que él ha encontrado, era muchísimo más que un centro ceremonial, un centro ritual. Evidentemente estas pinturas no solo son decorativas, luego lo comentaremos, es todo un lenguaje simbólico. Claro, estas paredes que están con estos motivos geométricos, además motivos geométricos muy concretos, porque estamos hablando de triángulos, estamos hablando de rectángulos, estamos hablando de círculos concéntricos que no espirales. ¿Y qué ocurre? Lo que él ve, claro, aquí tenemos que fiarnos un poco de nuestro cronovisor. Lo que está claro que está viendo vasijas, que está viendo restos de cerámica. Ahora mismo no está viendo restos de hierro, que luego sí se encontrará cuando se produzca el yacimiento, la excavación en los distintos poblados, y en esos yacimientos de hierro nos va a llamar la atención porque encontraremos herraduras o encontraremos dedales. Pero claro, no olvidemos que esta cueva también fue habitada incluso después de la conquista castellana. Entonces eso es muy importante referirlo, porque los datos más antiguos de los que tenemos constancia son del siglo VI, pero es que estuvo habitada durante 10 siglos, hasta el siglo XVI. Entonces, claro, el dato que te digo que podemos incluso casi confirmar es que lo que ve José Ramos Orihuela son restos de cadáveres, posiblemente restos de momias, que por desgracia han desaparecido, porque bueno, luego cuando vuelve a entrar gente, pues cada uno va recogiendo los objetos que consideran más importantes. Un souvenir, ¿no? Para hacer un llaverito. Y ya sabes que llevarse una calavera, en fin, llevarse una momia, pues queda como muy bien para colocarla con la repisa, ¿no?, de la chimenea. Bien, esto es imaginación pura, pero posiblemente sí que hubiera algún tipo de cadáver, por lo que luego cuenta, por ejemplo, Chili Naranjo, uno de los historiadores que hace referencia a 1876, es decir, muy poco después del descubrimiento o el redescubrimiento oficial de la cueva. Sí. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que nos hace pensar? Evidentemente que estamos en un lugar sagrado, en un lugar mágico, en un lugar con misterio, porque evidentemente mientras no sepamos lo que significan este tipo de pinturas, pues sigue siendo un misterio. Ahora, que es un lugar importante, sin ninguna duda, que lo que se estaba intentando era dejar clara la referencia del linaje de los que aquí habitaban, sin ningún tipo de duda. Luego, en fin, ya Carmen nos lo irá contando, las distintas teorías que se han barajado, ¿no?, sobre si es un calendario lunisolar, en fin, todo lo que esto puede representar, pero lo que no cabe ninguna duda es que estamos ante una sociedad agropastoril y que lo que aquí deja constancia en esta cueva pintada es algo más que una mera representación pictórica, nos está transmitiendo un mensaje. El problema es que a día de hoy, Nacho, este mensaje todavía no ha sido descifrado. ¿Qué es lo que lo convierte en algo realmente apasionante? Quizás un viaje, ¿no?, como decimos siempre, a ese mundo de los ancestros, a ese mundo del pasado, que bien es cierto que no tenían escritura, tal y como nosotros la entendemos, pero a través de esos símbolos, yo estoy convencido que era un tipo de lenguaje a través del cual querían compartir, ¿no?, querían comunicar, no tanto con la idea de trascender para el futuro, generaciones venideras, sino para ellos mismos, ¿no? Lo acabas de comentar, ¿no? Comparte con nosotros en este viaje en el tiempo una buena amiga, Carmen Gloria Rodríguez. Ella es directora y conservadora del Museo y Parque Arqueológico de Cueva Pintada. Carmen, bienvenida de nuevo a Ser Historia. Hola, muchas gracias y sobre todo bienvenido, Nacho, y todo tu equipo, y muchísimas gracias por bueno, sobre todo también a la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, al Instituto, por hacer posible que Cueva Pintada pues reciba a este equipo tan enamorado de la historia y sobre todo de personas que a través de este programa aman aún más la historia, que yo creo que es lo relevante también. Yo creo que para trabajar en Ser Historia, yo creo que lo más importante es amar la historia, ¿no? Luego ya a lo mejor les pagamos, ¿no? Como dicen los otros. Muchas gracias, Ana. Y bueno, lo comentábamos ahora, ¿no? Jesús hablaba del significado de esas pinturas. Ahora, antes de comenzar la grabación de este programa, hemos estado dando una vuelta, nos has refrescado. Yo la última vez que vine aquí creo que fue hace casi 10 años para grabar para televisión, para Cuarto Milenio, y descubrí, ¿no?, los secretos de Cueva Pintada. Todavía no sabemos, ¿no?, qué son esos símbolos geométricos en forma de cuadrados, de colores, de rectángulos, de espirales. Sí, la verdad que nosotros lo comentamos en muchas ocasiones, antes lo hablábamos, ese friso, ¿no?, de motivos geométricos, esa narrativa que se despliega en la Cueva Pintada, pues esos dos verbos que repetimos muchas veces nos interpela, ¿no?, intentando decirnos, ¿no?, intenta descifrarme, pero al mismo tiempo nos desarma, porque todavía no tenemos las herramientas
suficientes como para hacerlo. Podemos establecer hipótesis, pero desde luego lo que sí tenemos es una manifestación rupestre. Es verdad que más que arte rupestre casi es una pintura mural. Hay un soporte que se prepara, hay una voluntad y una concepción previa que se va desplegando por distintas paredes, y eso no se hace de una forma espontánea. Hay un plan, ¿no? Hay un plan en ese desarrollo que tiene esta cueva pintada. Además, la gente, está pensando la cueva pintada, pero cueva pintada es un yacimiento gigantesco, que es donde estamos ahora precisamente, en donde podríamos decir casi que la cueva es lo más pequeño, porque el yacimiento con infinidad de casas, de almacenes, una reconstrucción hermosísima y muy didáctica de cómo eran las viviendas de los habitantes de esta isla, pues hace prácticamente 1000 años, y era precisamente lo que te iba a preguntar. Nos movemos en dos épocas, ¿no? Más o menos del siglo VI al siglo XI, más o menos, y luego del XI-XII al XVI. Sí, es verdad que, nosotros a veces, cuando hablábamos en la fecha del siglo VI, más o menos, a situarnos en el 7-8 para afianzarnos, ¿no? 7-8, y es verdad que hay una primera fase en esa ocupación del poblado que viene caracterizada sobre todo por ese carácter más troglodítico, ¿no? Y cómo a partir de un desarrollo, porque eso es algo que hay que reivindicar, ese carácter de transformación permanente, ¿no? De este espacio arqueológico, de este caserío, pues a partir del siglo XII sí que hay una auténtica, revolución, en el sentido de que se construye de otro modo, se acondiciona de otro modo. Y es en ese momento quizás en el que nacen estos linajes aristocráticos que llevarán, ¿no?, a esta cultura que nos describen también esas fuentes documentales, y ya sean crónicas de conquistas, relatos de viaje, hasta los protocolos notariales nos dan información que nos describen también, y que es una sociedad extremadamente compleja, muy jerarquizada. De esa época, precisamente, más o menos del siglo XIII, por unas dataciones de carbono 14, podéis más o menos fechar, ¿no?, las pinturas. Sí, comentábamos que, claro, desgraciadamente no teníamos fechas, pero justo de esos morteros hemos recuperado una semilla y hemos podido datar el siglo XIII, con lo cual ahí hay un acondicionamiento seguro de este espacio. Y claro, planteamos que quizás esa decoración sea imprescindible realizarla en ese momento de gran complejidad de esta sociedad, que necesita reforzar esa dominación simbólica de un determinado grupo frente a otro, y sobre todo cuando tenemos a un grupo de linajes aristocráticos en torno a esos guanartemes, ¿no?, esos reyes de la isla. Sí, Carmen, mira, una de las cosas que me llama la atención cuando he visto estas pinturas, estos, pues vamos a llamarlo estas figuras geométricas, en fin, que son como bastante sugerentes, y hay pinturas muy parecidas a lo que es en el norte de África, pero también he visto estas pinturas en las cerámicas, en las pintaderas, en los tejidos. Entonces, hay como distintas interpretaciones, y te planteo tres, a ver para ti cuál sería la más factible. Estaríamos hablando de un lenguaje simbólico, luego ya podemos interpretar lo que es, pero sería un lenguaje simbólico que todavía nos falta por interpretar. Serían imágenes o signos con un carácter mágico, o bien podría ser una especie de magia simpática, es decir, que fueran símbolos propiciatorios, en este caso a lo mejor de la fertilidad, por la cantidad de imágenes que se han encontrado relativas a la mujer. O sea, hay muchísimas más imágenes votivas referidas a la mujer que al hombre. De esas tres teorías, ¿con cuál te quedarías? Creo que las dos primeras están muy relacionadas. A lo mejor más que esa magia simpática, no hay duda de que hay todo un mundo, un universo simbólico en torno a toda esta geometría. Una geometría que llega desde el norte de África con estas poblaciones amasijes, ¿no?, que pueblan las islas, y de hecho nosotros nos decantamos ya a hablar directamente por una sociedad canario-amasije, ¿no?, ese sustrato que llega a todo el archipiélago, pero que luego en cada isla se configura de una forma muy singular. Y la geometría invade de una forma casi atávica todo lo que concierne al mundo gran canario. Y por supuesto que hay una simbología, que hay una voluntad de expresar, y el carácter apotropaico, incluso ese de protección, ¿no?, ante determinadas cuestiones, está ahí, y también el de pertenencia. Yo creo que el de pertenencia a determinados grupos
también está representado en esas pintaderas y en esas cerámicas que, por supuesto, las de almacenamiento, las que sirven para cocinar no tienen, pero que sí tienen aquellas que tienen una calidad técnica increíble, como todas las piezas que se realizan en cerámica. El mundo de los idolillos escaparía un poco más a ese mundo geométrico, eso es cierto, sí. Sí, es lo que te iba a comentar. Antes, viéndolo con Jesús, él y yo solos, esperando también a la hora de comenzar el programa, nos llamaba la atención, ¿no? Las figuras femeninas embarazadas, porque estamos acostumbrados a ver las Venus del Paleolítico Superior, muchísimo más antiguas, ¿no? Pero son mujeres gruesas, que se ve que son mujeres gruesas, que se han dicho, ¿no?, que si estaban embarazadas o no, pero aquí se ve claramente que son mujeres embarazadas, son con cierto tipín y una barriga prominente, ¿no? Sí, sí, es cierto que hay una gran variedad. La mayoría de los ídolos son antropomorfos, tienen forma de seres humanos, y luego la gran mayoría son femeninos, pero es cierto que hay una gran variedad, desde los que están muy estilizados a estas figuras casi entrañables, ¿no? Regordetas, y luego, efectivamente, muchas tienen esos vientres abultados, ya sea de embarazadas o lo veíamos en algunos casos como mujeres que acaban de dar a luz, ¿no? Con esas vulvas muy preeminentes, a veces incluso con esas vaginas muy marcadas. Es decir, que el mundo de la fertilidad está ahí, pero como también dirían mis colegas de la arqueología feminista, en muchos casos no hay que ir tan lejos. Las mujeres tienen miedo en un determinado momento ante lo que es la reproducción, enfrentarse a los partos, la gran mortalidad que se daba y el sentido, ¿no?, de tener un amuleto, algo que te conecte y que te proteja, también tenía que ser muy importante. Sí, otra pregunta, porque bueno, evidentemente parece que siempre hay una secuencia, hay una simetría en estas pinturas. Y me gustaría saber un poco tu opinión de esa teoría que esbozó el profesor de matemáticas de la Universidad de La Laguna, José Barrios, diciendo que como hay series y secuencias de 12, podría ser un calendario lunar, pero también solar. ¿Tú crees que pueden ir por ahí los tiros? Es cierto que es indudable el gran conocimiento, y bueno, luego se hablará sobre la astronomía, el ciclo, ¿no?, de la vida fundamental, ¿no?, de las estaciones, los marcadores que puede haber en toda la isla, pero nosotros no nos decantamos tanto en este caso por la Cueva Pintada. Siempre lo evocamos como una de las explicaciones que se puede dar a Cueva Pintada, pero desde luego en el equipo de investigación de Cueva Pintada no nos decantamos tanto por esa línea. Queremos y conocemos mucho a José Barrios y hablamos mucho con él, pero es verdad que parte de su teoría también se fundamenta en qué es lo que nos falta en Cueva Pintada, en esos lugares en donde se han desprendido, ¿no?, las pinturas, con lo cual es verdad que nos faltan ciertos elementos para que todo encaje, y no quiere decir que no pueda ser posible, claro. Pero nos decantamos más por esa idea de una expresión de la memoria social de estos grupos, ¿no? Hay una anécdota muy interesante que nos comentabas, que a mí me sucede muchas veces, ¿no? Cuando llevo grupos a Egipto, y muchas veces la mente inocente, ingenua, entre comillas, del visitante, yo estoy acostumbrado 1000 veces a ver lo mismo y no te das cuenta de detalles que pasan ya desapercibidos, ¿no? Y una mente, una vista totalmente virgen que quizás no ha estado contaminada, ¿no?, entre comillas, entiéndaseme bien, por otras referencias. En este caso era un niño pequeño, quizás dio en el clavo, ¿no?, de la interpretación. Cuéntanos la historia, que a mí me parece deliciosa. Es cierto que bueno, como vamos comentando en este último tiempo, pues el personal que realiza las visitas, ¿no?, en Cueva Pintada, y también los educadores y educadoras, y subió un día Begoña y me dice: te voy a contar lo que me acaba de decir un niño de 8 años que entraron a la Cueva Pintada. No habían hablado mucho en el cole de lo que iban a ver, y le preguntaba: ¿y qué creen que van a ver? Y decía: un caballo, y otro: no, un ciervo, y el otro, bueno, que iban planteando hipótesis de lo que iban a ver. Y de repente entraron, dice: bueno, vamos a entrar en silencio. Entraron, y de repente uno de los niños, muy emocionado, dijo: míralo, todos los escudos de los colegios de la isla. Y nos pareció genial, porque los miraba y es como si hubiera reconocido
Pues es cierto, luego te das cuenta que venían, no recuerdo cuál, pero bueno, el Fernando Guanarte me vienes y tiene unos círculos concéntricos y unos triángulos, y luego llega otro y tiene pues los cuadrados, y todos tienen un elemento, ¿no?, vinculado al mundo indígena por esa apropiación que se sigue produciendo hoy en día de la geometría en el mundo cotidiano de las islas, desde lo que puede ser la decoración en cualquier cafetería o incluso hasta hace poco en los túneles de Julio Luengo, que veníamos y encontrábamos, ¿no?, la decoración de Cueva Pintada. Entonces esa apropiación que hacen la sociedad gran canaria de la geometría, pues se traspasa en muchos casos en los colegios a esos escudos, y bueno, él vio representado a toda su isla en los escudos. Entonces me pareció como genial, porque claro, era de una forma intuitiva. Además, muy hermoso. Desde luego, muy hermoso y muy emocionante, por lo que decía antes, ¿no?, que la visión de un niño, quizás que sin estar condicionado con otras ideas, con otros simbolismos, pues va directamente a lo que interpreta, ¿no? Y bueno, continuando un poco con el relato de Cueva Pintada y de este yacimiento, claro, todo se focaliza en la cueva, pero el yacimiento se siguió utilizando hasta después de la llegada de los castellanos, y habéis encontrado incluso pues elementos, ¿no?, de la vida cotidiana que nos habla de esa reutilización continua, ¿no?, del lugar. Sí, es muy interesante porque hay un momento de convivencia. Aquí es capital saber si un objeto que encontramos, una forma cerámica, no sé, una cerámica vidriada, un plato mayólico maravilloso, si es de 1470 u 80, ¿no?, o 85 o 90. Entonces ahí es capital, pero bueno, lo que está claro es que ya hay toda una serie de ajuares, ¿no?, de importación o coloniales que empiezan a menudear por el yacimiento y que son elementos de prestigio. Yo siempre cuento lo mismo, es decir, yo en casa me encanta tener determinadas piezas que, por ejemplo, para la cocina, a mí me encanta, ¿no?, presentar una mesa bien puesta, porque ¿cómo no voy a tener una cerámica de Limoges, ¿no? Pues a esta gente le pasaría lo mismo, es decir, ese prestigio que da tener el objeto diferente. Y luego, claro, una vez culminada la conquista, tenemos todos esos repertorios que llegan vinculados, por ejemplo, a la industria del azúcar, ¿no? Los moldes azucareros o ese tacho portugués que encontramos en una campaña de excavaciones en 2014, y que, claro, no sabíamos que un tipo de forma cerámica que no habíamos visto nunca, y claro, enseguida con las redes sociales un colega nos enseñó esa misma pieza encontrada en un pecio hundido en Aveiro, pues de Aveiro donde venían las formas azucareras. Es decir, que todo encaja, ¿no? Todo encaja en ese puzzle que es la arqueología, y que bueno, nos sigue dejando todavía elementos o casillas en las que no podemos completarlo, pero que poco a poco, gracias al concurso del gran número de especialistas que trabajan en un yacimiento arqueológico, pues se puede ir, ¿no?, reconstruyendo. Y otra pieza que encaja, teniendo en cuenta que esto es una cápsula del tiempo, claro, han estado viviendo aquí durante 10 siglos, ni más ni menos. En fin, la conquista de Gran Canaria se produce en 1478, pero aún así todavía, casi un siglo más, siguen aquí todavía habitando. Y lo importante es que, lo contaba yo al principio, ¿no?, en los diferentes expediciones, yacimientos que se han ido encontrando alrededor de Cueva Pintada, han aparecido monedas de cobre, han aparecido espadas, han aparecido dedales, herraduras. Evidentemente no forma parte de los aborígenes, sino de esa conquista. Pero lo que me llamó la atención ya no es que haya restos de estos conquistadores castellanos que llegaron aquí y dejaron también sus recuerdos, sus opares, esos objetos casi fuera de tiempo, sino que me comentabas que dentro de esas monedas había monedas que eran mallorquinas y que eran de un siglo y medio antes. Es decir, claro, que aquí hubo presencia, no peninsular, pero sí también insular, de otras islas, de otro archipiélago, donde dejó también aquí su huella y su impronta. Sí, comentábamos antes de iniciar el programa, pues esos hallazgos que son muy singulares y que, bueno, son únicos, pero que ya nos ponen esa semilla para poder ir confirmando a través de la arqueología la presencia mallorquina. Y en ese caso, pues sí, una de las monedas aparecidas en la Cueva Pintada, que es curioso, que cuando se estudiaba, ¿no?, nuestra restauradora Patricia Prieto y María de Cristo González decían, no puede ser tan antigua, seguramente será de Fernando el Católico, porque tenía una cruz patriarcal. Pues no, al final, en un análisis de metales realizado por un colega, pues descubrió que no, que la aleación era realmente mucho más antigua. Y al final, pues bueno, efectivamente nos está hablando de esos
primerísimos contactos antes de que llegara, ¿no? Que tuviera lugar la guerra de Canarias, con esa guerra cruenta a lo largo de 5 años que culmina con la conquista de la isla, pero que había muchos episodios antes que ya resquebrajan, ¿no? Lo que era esta sociedad indígena y que ya introducen elementos materiales que resisten, ¿no? El paso del tiempo para contarnos hoy pues esa realidad. Y además lo más importante de todo es que Cueva Pintada es un museo y un parque arqueológico vivo, porque seguís excavando y seguís trabajando en él, aunque esté abierto al público, que la museografía es espectacular con estas rampas que van cruzando. ¿Qué superficie tiene? Casi 5.000 metros cuadrados en total. Un poquito más pequeño que mi casa, casi, ¿no? Pero bueno. No, pero bromas aparte, las rampas, las pasarelas que van cruzando de un espacio a otro, perfectamente habilitado con ascensores para ir de nivel a nivel, para la gente que no pueda caminar bien, y poder disfrutar de esos enclaves, incluso de los más recientes excavados, ¿no? También. Sí, claro. La verdad es que no nos atrevíamos, una vez abierto el yacimiento al público, a excavar, y es verdad que nos animamos en el 2013. Y bueno, hasta el momento de la pandemia se fueron realizando excavaciones de muy corta duración, pero eso sí, normalmente en verano, con un campus de arqueología, así pues vienen estudiantes también de fuera y para resolver determinados problemas históricos, pero eso sí, con un planteamiento de excavar siempre en lugares donde pueda verlo el público, porque yo creo que cada vez interesa más no solo conocer el resultado de la excavación, sino saber cómo llegamos a esos resultados, la metodología, cómo se excava, ver a las personas que van desentrañando, ¿no? de la tierra, excavándola, y tiene algo de muy primitivo y desde luego, por mucho, siempre lo hacemos en las miniferias de la ciencia, que a veces tenemos al lado los están con los drones y con el ordenador, pero pones un cajón de tierra y unas cerámicas enterradas y allí viene todo el mundo a rebuscar. Es decir, que hay algo, ¿no? En esto, en el primario casi, ¿no? En la excavación que atrae siempre. Y efectivamente estas campañas están dando muchos resultados, nos permiten continuar con la investigación, documentar algo que es esencial, incrementar la colección y acercar lo que es la arqueología al público que nos visita. Y yo creo que lo has hecho brillantemente, Carmen, con una pasión, como siempre transmites a través del micrófono, para proyectar, ¿no? La idea, en este caso, de este yacimiento, de este museo y parque arqueológico de Cueva Pintada. Carmen Gloria Rodríguez, directora de este lugar tan maravilloso que nos ha abierto las puertas para poder hacer aquí el programa de Ser Historia a la puerta, ¿no? de esta Cueva Pintada, un lugar desde luego espectacular. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. No, gracias a ustedes. Y Jesús Callejo. Jesús Callejo, ya es difícil superar este marco incomparable, ¿eh? No lo hemos dicho al principio, pero una cueva prehistórica con estas pinturas tan espectaculares, desde luego, y con tantos enigmas, ¿no?, que hay alrededor, yo creo que es difícil ya de superar, ¿eh? Yo me siento un privilegiado. Cada vez que nos invitan a estos lugares, para mí es como una recompensa, como un regalo, el poder hacer un programa en este lugar, donde ya sabes que yo tengo esa teoría de que los lugares tienen su energía, ¿no?, y que hay que impregnarse de ella. Bueno, pues aquí nos hemos impregnado de esa energía, de tantos y tantos siglos, de tanto conocimiento, de tanta sabiduría, y desde luego con todo lo que nos ha contado Carmen, pues desde luego me voy sabiendo muchísimo más de esta cueva. Así que todo un orgullo, todo un honor el haber participado en este lugar, en este momento. Desde luego, Jesús tiene razón, ¿no? Nos sentimos verdaderos privilegiados, ¿no?, de poder estar trabajando en algo que nos gusta y sobre todo disfrutando de esa posibilidad que te da el estar donde estás, que te abren puertas que quizás para otras personas no se abren con tanta facilidad, ¿no? Y poder comunicarlo, poder compartirlo con la gente es desde luego quizás una de las satisfacciones más grandes. Jesús Callejo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia, y cuídate esa voz. Me la cuidaré. Muchísimas gracias, Nacho. Hasta la próxima semana. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.